Bueno, después de la charla acá del amigo Aramendía de lo que sería el software libre, es importante notar la extrapolación y la importancia que tiene en cuanto a hacer una analogía que se puede tratar del sistema operativo de las computadoras al sistema socioeconómico en el cual se basan todas nuestras interacciones sociales al día de hoy. Digamos, si nosotros teníamos un sistema restrictivo, operativo, el cual lo teníamos instalado en nuestras computadoras y si no nos daban el código fuente había que pedirle por favor al señor desarrollador que lo modificara para que sí sirviera para lo que necesitábamos, se puede hacer esa analogía con el sistema monetario, sistema socioeconómico imperante. En este caso, sí, lo plantamos como una extrapolación del software libre porque hay una analogía importante. Creemos que es la mejor forma implementada, ¿no?, en la cual podemos decir, acá, en este mundo, hoy existe un sistema que sí funciona, que no se basa en el incentivo monetario, en que si no le pagan plata a la gente no va a hacer absolutamente nada. Entonces, acá es donde viene el análisis, digamos, del sistema en el cual estamos, cuáles son sus componentes, qué problemas tal vez tienen y cómo propone el movimiento Zeitgeist, que somos nosotros, solucionarlo. Es importante notar que, como dicen en todo nuestro material, no somos un movimiento político. En Estados Unidos eso es clarísimo, pero en Argentina y en América Latina, y es más, en otros países la palabra política tiene acepciones diferentes. Lo que estamos diciendo es que no somos un movimiento político partidario. Lo que no va a pasar es que nosotros le digamos, vótennos a nosotros, que nosotros vamos a llegar al poder y cambiar las cosas. Esa es la diferencia. Pero estamos hablando de cómo organizar la sociedad, así que en el sentido amplio, evidentemente se puede considerar como política. Es decir, nosotros lo consideramos activismo y un análisis del sistema sociocultural imperante y a través de la razón intentar, ver qué problemas tiene y cómo solucionarlo. Así que esta charla se trata de eso, es decir, de economía basada en recursos, una comparación con el sistema actual. Porque si proponemos un sistema mejor, tenemos que explicar por qué el otro no funciona del todo bien y, en qué mejora lo que nosotros proponemos. Así que de eso se trata la charla, es decir, una comparación del sistema que tenemos hoy, que denominamos monetario, y ahora vamos a ver qué quiere decir el sistema monetario y además el sistema que proponemos nosotros, que es una economía basada en recursos. Así que la idea de la charla es modelizar el sistema monetario, e incluso también el otro, en un aspecto funcional, que es modelizarlo en función de los requerimientos que requiere el sistema monetario para funcionar, los mecanismos de operación y los productos, que es lo que nos ofrece a nosotros, los seres humanos de todos los países del mundo, el sistema monetario. Así que, la idea es, para que sea un tanto amena, porque estas charlas son lentas, largas y tediosas, les juro que hice mi mejor esfuerzo porque sea amena, es compararla con un coche. Como dice mi amigo el Saliva, dice coche, no auto. Saliva es un grande, lo baja todo para Doña Rosa, no se pierde de un detalle. Entonces, de este modelo gráfico se nota que, ¿cuáles son los requerimientos? Es decir, la nafta del coche, como diría el Saliva. Si al coche no le pongo nafta, el coche no funciona. Entonces, vamos a analizar cuál es la nafta del coche del sistema monetario. Los mecanismos del sistema monetario, es decir, el motor, aunque le ponga nafta al coche, si no tiene motor no funciona. Y los productos tanto positivos como negativos, digamos, los productos del coche es el movimiento, el automóvil, y los productos negativos que pueden ser polución, calor generada por la máquina de combustión interna, etcétera. Así que empecemos por los mecanismos, ¿no?, del motor del coche del sistema monetario, que consideramos tres mecanismos muy, muy claros. Entonces, la primera parte de la charla se trata de que estemos todos de acuerdo que el modelo que estamos armando representa en forma verosímil el sistema monetario en el que vivimos. Así que si en algún momento dicen, no, eso está todo mal, el nuevo encargado de micrófono, que es Joaquín en este momento, les acerca el micrófono. Pero es importante que estemos de acuerdo porque la charla se construye sobre eso. Entonces, empecemos por los mecanismos, digamos. Tres mecanismos fundamentales del sistema monetario: el mecanismo de labor, el de empleador, empleado, consumidor y el consumo cíclico. Estamos diciendo que este es el motor del coche, es decir, si falla alguno de los mecanismos del motor del coche, es decir, de los mecanismos del sistema monetario, no puede funcionar. Así que vamos a analizar un poco. Mira, le estoy apuntando a la pantalla en lugar de buen trabajo. Entonces, mecanismo de labor, es importantísimo, digamos. Es el mecanismo principal del sistema monetario, es decir, hay intercambios de labor por dinero o moneda por bienes y servicios. Digo que es el mecanismo principal porque
sabemos que indefectiblemente en algún punto nosotros tenemos que trabajar para que nos den plata para adquirir lo que necesitamos, sea el proyector que está proyectando esto, el micrófono o, bueno, dinero para moverse. Es un mecanismo muy, muy claro que opera desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? Es decir, que es un mecanismo principal del sistema monetario. Perfecto. Entonces, es muy, muy sencillo, muy claro. Segundo mecanismo, el mecanismo de empleador-empleado-consumidor. Muy sencillo. Lo que quiere decir es que hay un empleador, alguien que hace una inversión, que espera que a través de la operación de su negocio, de la plata que puso, saque un poquito más, porque si no tiene un problema serio, el muchacho. Y bueno, para que funcione su empresa, le va a pagar a sus empleados, que reciben un sueldo de él, es decir, porque si no, no trabajarían. Y bueno, ambos se comportan como consumidores en el mercado. Es decir, tiene que comer el empleador, el empleado, no importa. Hay una relación interdependiente entre empleadores y empleados y ambos se comportan como consumidores. Muy, muy sencillo. ¿Alguien en desacuerdo con este mecanismo? Perfecto. Y el tercero, que está relacionado con este y con el primero, obviamente, vean también que el anterior está muy relacionado con el primero, porque si no hubiera un mecanismo de labor, ¿por qué van a establecer una relación los empleadores con los empleados, ¿no? Pero bueno, el consumo cíclico que tiene que ser perpetuo. ¿Por qué tiene que ser perpetuo? Porque si en algún momento se dejase de consumir, ¿sí?, en el mercado, el empleador no obtendría su ganancia, de la cual no podría pagarle al empleado su sueldo y ninguno podría consumir. O sea, imagínense que durante un mes se paren todas las industrias del mundo, se tiene que detener. En algún momento los empleadores no van a estar obteniendo dinero porque no están vendiendo sus productos, porque la gente no los compra y no le estaría pagando a los empleados su sueldo, y eventualmente esa contracción hace que el sistema se vaya estrepitosamente al demonio, por ponerlo como violencia arriba. Entonces, el consumo cíclico necesita ser perpetuo. El saliva influyó un poco en mí, no se preocupen. Entonces, ¿alguien en desacuerdo con este mecanismo específico? La verdad que son muy, muy claros. Y si no, bueno, los tratamos al final. Pero hasta ahora suena coherente, es decir, es verosímil. Pasando a... Esos son los tres mecanismos del sistema monetario, el motor del coche. Ahora tenemos los requerimientos, es decir, ¿cuál es la nafta del coche del sistema monetario? Entendemos cuatro muy, muy específicos, que son la competencia, el incentivo monetario, la escasez y la pertenencia. Y a ver qué significa cada uno. La competencia. Está esta idea de que la competencia genera el progreso. Es decir, estos son los intentos por hacer la mena, tenemos un muchacho peleando por comida con un alce. Pero lo que están diciendo es que si no hubiera competencia, las cosas se estancarían automáticamente. Lo que te están diciendo es, si vos no tenés varias empresas fabricando celulares, por dar un ejemplo cualquiera, entonces la gente va a decir, ya tengo este celular, ¿para qué voy a hacer uno mejor si no estoy compitiendo contra el otro que me quiere ganar una cuota de mercado? Entonces, justamente, el gran motor del sistema monetario, es decir, que es un requisito para él, ¿no?, para los grandes teóricos de lo que es la economía, etcétera, la competencia genera el progreso, ¿no? Esta idea de que si no las cosas se estancarían. ¿Por qué es un requisito? Porque si no hubiera competencia, se supone que sería todo estrepitosamente al demonio, nuevamente, como diría Violencia Rivas. Esto es un requisito, es decir, el sistema no puede funcionar si no hay gente compitiendo una con otra para ir moviendo y creciendo cada vez más, lo cual, bueno, después vamos a ver qué consecuencias genera, pero es parte de la nafta del coche, es uno de los componentes. El incentivo monetario, ¿qué está diciendo? Que si no hubiera plata nadie haría nada. Si no hubiera plata para coercionar a la gente, si vos querés que tus trabajadores trabajen más duro o lo que fuera, entonces nadie haría absolutamente nada, porque la única motivación que existe para el ser humano es que le den un papel pintado de colores que les sirve para comprar todo lo que necesitan, obviamente. Es un intermediario entre la persona y la cosa. Como si la pereza estuviera en la naturaleza humana, ¿no? Como decía Thomas Hobbes, que si no hay un Estado que controle, la gente, no sé, va a empezar a prender fuego absolutamente todo y la sociedad se va estrepitosamente al demonio. Entonces, esta idea de que la pereza está en la naturaleza humana y que tiene que haber dinero para que la gente haga cosas, creo que lo ha dejado claro Joaquín en la charla anterior, de que hay un sistema implementado en el mundo que se denomina software libre, que no solo la gente hace cosas porque le gusta, sino que encima en muchos casos son de mejor calidad que aquellos de los cuales le pagan. Esto lo podemos sostener con argumentos, pero no sé si ven los signos de pregunta alrededor del muchacho que la está pasando bárbaro, pero es un requisito del sistema monetario que haya incentivo monetario, definitivamente.
Escasez. Acá hay otro requisito importante, que no siempre se nota, ¿no? Pero la idea es que nos encontramos en un entorno de perpetua escasez y que siempre vamos a tener que trabajar porque, bueno, si no, nos comen los leones, la sociedad se va estrepitosamente al demonio. Entonces, siempre hay que estar haciendo cosas, ¿no? Entonces, es importante notar por qué la escasez es un requisito, porque la teoría del valor, en forma muy, muy clara, lo que te dice es que cuanto menos hay de algo, mayor es su valor monetario, ¿no? Es decir, si hay poco de algo, como, bueno, es difícil encontrarlo, entonces, zámpate, te lo encajo cada vez más caro porque, bueno, la ley de oferta y demanda, ¿no? Evidentemente, como si fuera una ley del universo, ¿no? Como la ley de gravedad, la ley de oferta y demanda. Pero bueno, y además, cuanto más difícil es producir algo, también más caro te lo voy a cobrar, más valor tiene para la sociedad monetario. Hay, bueno, digamos, tecnología creciente que permite hacer cosas cada vez más fácil y que además en mayor abundancia, lo que hacen que el valor empiece a tender a cero, ¿no? Si cada vez es más fácil producir, entonces menos valor monetario tiene, si cada vez hay más de algo, menor valor monetario tiene, con lo cual no es cierto que siempre vivamos en un entorno de escasez, ¿no? De hecho, una de las cosas que vamos a decir es que tenemos tecnología y, digamos, cosas, ¿no? Recursos para producir abundancia la gran mayoría de las cosas. Pero bajo los paradigmas del sistema monetario se necesita que haya escasez, ¿no? Es decir, como cuando alguna guerra en Medio Oriente amenaza la capacidad de extraer petróleo, los precios, oh sorpresa, empiezan a volar, como decía mi amigo el Saliva. No importa. Este es otro de los mecanismos inherentes del sistema monetario. Si no hay escasez y no puedo sacar una ventaja diferencial del precio que te cobro porque la gente no lo quiere, no funciona según estas ideas. Y la pertenencia, que sería la cuarta componente del motor del coche del Saliva. Que no sabes lo que pensé para no decir propiedad privada, para salirme de la noción semántica positiva, negativa, no importa. Hablamos de algo muy, muy sencillo, que es que las cosas tienen que pertenecer a alguien para poder venderlas o comprarlas. Es así de fácil. Si no hubiera pertenencia por las cosas, ¿cómo funciona la venta, ¿no? La transmisión de un bien y servicio, un bien o servicio, a partir de, bueno, tomá, acá tenés mis papeles pintados de colores, una transferencia electrónica, ahora la cosa pasó a ser de tu pertenencia y yo recuperé algo de dinero. Sin pertenencia no funciona el sistema, por eso es un requerimiento. Entonces, vayamos a los productos que podemos llegar a considerar positivos del sistema monetario, ¿no? Cosas que tal vez antes de que hubiera un sistema monetario no había, y bueno, hoy gracias a la operación del coche tenemos estos productos positivos, que los consideramos así: adquisición, acumulación y seguridad, con un bonito signo de pregunta que veremos. Adquisición. ¿Qué pasa ahora que podemos adquirir los bienes? Es decir, a través de la transferencia de la pertenencia, ¿no? Es decir, esto me pertenece a mí, ahora a través de una cierta operación, ahora te pertenece a vos. ¿Se ve? A través de la pertenencia podemos adquirir los bienes. Es decir, a partir de ahora es mío y si quiero me lo llevo a mi casa, lo prendo fuego o lo guardo ahí solamente para reírme de que otra gente no lo tiene y yo sí. Es decir, no sé, pero antes de que existiera un sistema monetario, venían con 5 garrotazos, te ponían un par en la cabeza y se llevaban tus cosas y listo. Nadie dice que todavía no ocurra, evidentemente, pero sí podemos llegar a considerarlo como un producto positivo del sistema monetario. Después vamos a ver, evidentemente, ¿no? Pero se supone que esto es algo positivo y argumentativamente podría llegar a serlo. Acumulación, es decir, si quiero comprarme 10 notebooks, porque sí, me las compro a través de la adquisición, porque transfiero la pertenencia y las guardo, ¿no? Podemos acumular gran cantidad de bienes en nuestros hogares. Antes por ahí no se podía porque, bueno, de nuevo, si no existía un sistema monetario con la ley y la policía, que, bueno, eso viene en el de seguridad, no sé, por ahí te lo robaban en el camino a tu casa cuando venías arriba del burro, después vino, digamos, el sistema monetario y bueno, le puedes llegar a pagar a un guardaespaldas, no sé. Y si quiero me puedo comprar 10 notebooks y son mías por adquisición, porque tengo un papel que dice que son mías, ¿no? Y un consenso social. Entonces, antes que hubiera sistema monetario era difícil acumular cosas, así que por ahí se puede pensar como un producto positivo. Y está la seguridad, ¿no? Es decir, que la ley y la policía protegen nuestros bienes y servicios porque hay pertenencia, ¿no? Y esto es lo que decíamos antes, es un producto, se supone, no sé si se ve el signo de interrogación,
Porque a los policías también les pagan, están inmersos en el mecanismo de labor, es decir, les pagan un sueldo, tienen que trabajar, que es ser policía, para obtener dinero, para obtener sus bienes y servicios. Entonces supone que el sistema provee de seguridad, ¿no? Es decir, la ley y la policía, es decir, la ley, una abstracción en dinero, una abstracción en papel que dice, bueno, esto ahora es de Juancito y esto es lo que debe ocurrir. Y en el caso de que no ocurriere, por diversos motivos que ya vamos a analizar, viene la policía y te dice, no, flaco, esto no funciona de esta manera, ¿entendés? Salivita, afanarnos, le devolvemos la cosa y el saliva lo recluimos por un número entero de meses en algún lugar cerrado y del cual no puede salir. Entonces, se supone que la policía, digamos que el sistema provee de seguridad. El signo de pregunta infiere que no estoy muy de acuerdo, pero ya vamos a ver. Y productos que podemos considerar netamente negativos del sistema monetario, que, la polución del coche, que serían obsolescencia planificada, siempre me olvido agregar la diapositiva de obsolescencia estructural, pero la decimos de todas maneras, desperdicio y el producto de la ventaja diferencial. La obsolescencia planificada, no sé si se ve el celular con cámara, es de los buenos este. Entonces, esto funciona así, ¿no? Para alimentar el mecanismo del consumo cíclico, ¿sí?, todo tiene que fallar o quedar obsoleto en algún periodo de tiempo. ¿Por qué? Muy fácil, porque si mi producto es demasiado bueno, inunda el mercado y llegado un momento, la gente ya tiene mi producto, entonces no sigue comprando. Se anula el mecanismo de consumo cíclico. Entonces, eso es lo que pasa con la obsolescencia planificada. Es decir, tengo para sacar un celular de los mejores, pero primero te saco el 1100, después el 1200 y, digamos, los voy sacando al mercado en un cierto periodo, ¿no? Tratamos de no inundar, porque un ejemplo de esto son estas impresoras que tienen un contador de impresiones y no importa si tienen tinta, papel, pasado una cierta cantidad de impresiones, o sorpresa, deja de funcionar. Entonces vos vas y te bajas el software para desbloquear eso y sigue imprimiendo maravillosamente. Obsolescencia planificada. ¿De qué otra manera se implementa esto? Esto no es un invento mío. Cualquiera que haya visto planificación o organización industrial se denomina ciclo de vida de producto, académicamente. Uno tiene que planear cuánto va a durar tu producto. Y no, dura mucho. Bueno, hacerlo durar menos, que se rompa una parte, que te tengan que comprar algo. No porque son malos, sino porque tienen que respetar los mecanismos de operación del sistema. Es decir, el consumo cíclico, porque si no se funden. Es así de fácil. Estamos diciendo que no es que hay gente buena o mala. Acá estamos analizando qué es lo que tiene que hacer la gente para subsistir en las reglas del juego establecidas. En forma simplemente descriptiva por ahora. Bueno, esperen la segunda parte. Entonces, la obsolescencia planificada es un producto del sistema. ¿De dónde viene? Del consumo cíclico. Es muy, muy claro. Desperdicio, ¿no? A partir de la multiplicidad de productos que genera la competencia, se genera una cantidad enorme de desperdicio. ¿Qué quiere decir? También, inundamos el mercado, seguimos con el ejemplo de los celulares, que me parece que es más claro, hay más celulares que seres humanos en el planeta al día de hoy. Entonces, yo saco toda la gama para los pibes, como diría el Saliva, la gama más barata. Es decir, no es la mejor, es la más barata, porque si no, no te lo compran. Entonces tengo que hacerte una gama de productos. ¿Qué pasa con esos celulares? Se tiran a la basura, se entierran o se queman. Es decir, indefectiblemente terminan acumulados en una pila de montaña, donde lo peor es que encima vive gente ahí. En una pila de montaña se entierran o se queman y arruinan el medio ambiente por completo, porque no hay ningún incentivo para reciclar, porque eso es un costo para las empresas. ¿Qué gana la empresa reciclando? General no importa. Un ejemplo muy claro también es las botellas de birra, como decía el Saliva. Las botellas de birra que son de vidrio, ¿no? Son una de las pocas cosas, incluidas los sifones de soda, que uno reutiliza el envase. Todo el resto tendió a ser de plástico. O sea, prefieren que tires a la basura el plástico y te compres uno nuevo. ¿Por qué? Porque les da más ganancia. Pero no hay ningún incentivo para reciclar. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, que son los cepillos de dientes, por ejemplo. Uno los tiene que tirar y lo único que se arruina son las cerdas de la cabeza. Le podrías cambiar la cabeza como las máquinas de afeitar, pero evidentemente no provee ganancias. Muy probablemente se trate de desperdicio. Prefieren que tires el plástico, que te compras el cepillo entero completo, que les ofrece más ganancias, ¿no? Digamos, diferencialmente, que cambie solamente la cabeza del cepillo de dientes. Entonces, eso genera desperdicio. Lo que estamos haciendo es contaminar completamente y hasta tal vez en forma irreversible el planeta, no porque somos malos, sino como producto del sistema, porque no provee ningún beneficio, ¿no? Y además el consumo cíclico y digamos otro de los subproductos que era la obsolescencia planificada hacen que uno tienda a hacer eso.
¿Se ve? O sea, un producto del sistema monetario es el desperdicio. Y la ventaja diferencial. Esto es un producto. Las maravillas del reino animal. Como verán, un león corriendo en zancos, una jirafa, tiene tecnología piola, ¿no? El tipo. Entonces, ¿qué es la ventaja diferencial? Que los individuos con ciertas características sobresalen del resto. Y mucha gente, especialmente, bueno, no vamos a dar nombres ni ideologías económicas, piensan que esto es positivo. Es decir, no saben, a veces me preguntan, ¿y por qué lo pones como algo negativo, como un producto negativo, ¿no? Es decir, esto es natural, esto ocurre en la naturaleza, ¿no? Los individuos mejor adaptados, a partir de lo que es la selección natural de las especies darwiniana, si ocurren en la naturaleza, ¿por qué no va a ocurrir en la sociedad? Y surge lo que es el darwinismo social. Y bueno, porque nosotros construimos nuestras sociedades a partir del intelecto, digamos, nos escapamos de eso un poco. Pero, digamos, no vemos hasta qué punto esto lo tenemos embebido en la psiquis, ¿no? En lo que es el entramado social, en el sistema de valores que nos hacen, digamos, que nos forman como cultura. Si, digamos, en el ámbito académico yo le pido ayuda a un compañero para resolver un problema, es hacer trampa. Fuera del ámbito académico se denomina cooperación. Entonces, tenemos esta clase de problemas en donde no vemos qué tan metido está en la cabeza, en nuestra cabeza, lo que es la ventaja diferencial, que la competencia está bien. ¿Por qué? Porque genera el progreso, no se olviden, ¿no? Que era un requisito. Entonces, a través del mecanismo de operación, nos ponen a todos a competir, ¿sí? O sea, recuerden lo que es ser bueno en el mercado laboral, es ser competitivo, ¿no? Es decir, tu producto es competitivo, quiere decir estar arruinando a todos los demás. Cuando uno consigue un trabajo, un puesto de trabajo, automáticamente impidió que todo el resto de la gente lo consiga, digamos, es un bien escaso. ¿Pero qué hacen? ¿Cuál es el problema con la ventaja diferencial? Me parece que es muy, muy claro. Y es que para sobrevivir unos nos tenemos que pisotear a los otros. Terminamos pisoteándonos unos a otros con tal de subsistir en, digamos, el conjunto de reglas que forman lo que es el sistema monetario. Entonces, parece que es bastante claro, ¿no? Se ve la cebra arriba de la jirafa. Bueno, pasamos de lo que era el coche del saliva, el modelo gráfico, ¿no? La nafta, el motor, etcétera, a un modelo teórico un poco más armado que, bueno, en un paradigma funcional, ¿no? Es decir, pues, algo tiene un mecanismo de operación, hay cosas que ingresan y cosas que salen. Podemos definir, ¿no? Un modelo teórico del sistema monetario. ¿Sí? Cuando pensemos en sistema monetario, esta sería, si estamos todos de acuerdo, más o menos la idea que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Es decir, que tiene ciertos requerimientos, mecanismo de operación y a través de eso produce ciertas cosas. En este caso, sistema monetario, como lo modelizamos, necesita de incentivo monetario, es decir, que si no hay plata nadie hace nada, necesita de competencia, porque si no las cosas se estancan y no progresan, necesita de escasez, porque si las cosas no son escasas no las puedo cobrar más caras y no puedo poner a la gente a trabajar con el cuco de nos morimos. Y bueno, la pertenencia, porque si no hubiese pertenencia no se podrían transferir, nadie podría comprar y vender cosas. Con esa nafta, es decir, con esos requerimientos, a través de los mecanismos de labor, de empleador, empleado, consumidor y de consumo cíclico, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, intercambio de labor por dinero, por bienes y servicios, que un empleador le paga a sus empleados, él obtiene ganancias y ambos se comportan como consumidores. Y el consumo cíclico, porque si en algún momento se detiene, ese mecanismo se destruye, ¿no? El de empleador, empleado, consumidor, produce seguridad, tal vez, como producto positivo, adquisición, ¿no? La capacidad de adquirir bienes y servicios, que podemos acumular si queremos, y bueno, ciertos productos negativos, como claramente negativos, el desperdicio, ¿sí? Porque a nadie le conviene reciclar, a menos que venga el Estado y en forma coercitiva, ventaja diferencial, es decir, que nos tenemos que pisotear unos a otros para poder avanzar en la sociedad, y de obsolescencia planificada y estructural, que fue la que me olvidé ahora que lo pienso, porque siempre me olvido poner la diapositiva, y obsolescencia, planificada y estructural. La estructural es muy fácil, es decir, aun cuando yo quisiera sacar el mejor celular que hay, no resultaría competitivo, porque lo tengo que cobrar muy caro. El sistema me restringe de ofrecer la mejor tecnología posible que haya a disposición. ¿Se ve? Es decir, hay escasez de agua en el mundo, no hay agua, el 70% del planeta el agua, esa agua lo que hay que hacer es desalinizarla. ¿Cómo no va a haber agua? Hay gente, digamos, inundaciones que arrasan pueblos enteros, hay agua para tirar para arriba. Lo que hay que hacer es desalinizarla, tenemos la tecnología, las posibilidades energéticas de hacerlo, pero no es rentable. Eso es obsolescencia estructural, es decir, el propio sistema, aunque yo la planifique o no, me impide sacar tecnología adecuada porque no sería competitivo. Entonces, este es el modelo teórico del sistema monetario. Este es el punto en la charla en el cual
a partir de aquí vamos a trabajar con este modelito. ¿Alguien en desacuerdo con algo? Es decir, faltan cosas. Sé que faltan, por ejemplo, no me metí con lo que es el sistema de reserva fraccionaria, la producción de deuda, digamos, por ejemplo, la timba financiera, como dirá el Saliba, no me metí en que el mundo se debe a sí mismo más dinero de lo que hay. Lo que estoy diciendo es, independientemente de eso, estos son los mecanismos inherentes del sistema monetario. O sea que la cosa es todavía peor, Pero bueno, este sistema es verosímil. ¿Hay alguien que esté totalmente en desacuerdo con algo? Es decir, que esto representa en forma adecuada, muy cercana a cómo funciona el sistema monetario. Perfecto. Si no, de nuevo, después lo podemos tratar de todas maneras. Pero sí, entonces suponemos que esto representa adecuadamente el sistema monetario. ¿Cuál es el problema con el sistema monetario? Porque hagámoslo muy claro. No hay sistema perfecto, no existe, no va a existir nunca. Al mejor auto del mundo va a ofrecer al entorno calor o algún tipo de perjuicio, no existe. Entonces podríamos pensar que, bueno, se pueden tolerar estos productos negativos y que más o menos funciona bien la cosa. Entonces, bueno, está bien, hay que tolerarlo y seguimos como estamos. No sé, vamos a ver. Tal vez no sea tan tolerable o aquellos requerimientos que son las únicas maneras de organizar la sociedad y que si no se iría todo estrepitosamente al demonio, no sean tan así. Entonces, el problema está en los requerimientos, es decir, la nafta del coche, los requerimientos del sistema monetario serán tan así como dicen, es decir, que sin el incentivo monetario, si no hay dinero nadie haría nada, que la competencia genera el progreso, que si no trabajamos y competimos entre nosotros caemos en la escasez, o que sin pertenencia nadie, digamos, no puede operar el sistema. Veamos, esta cuestión del incentivo monetario y la idea de que el ser humano es perezoso por naturaleza, ¿no? ¿Está la pereza en la naturaleza humana? Es decir, si no hubiera dinero nadie haría absolutamente nada. Yo argumentativamente creo que puedo desarmar esta idea en forma muy muy sencilla. Voy a dejar lo que ya la charla anterior, que era de software libre, porque me parece ya muy claro. Pero, ¿alguien se identifica en lo que era la primaria y la secundaria? Cuando tenían vacaciones, uno tenía alrededor de 2 o 3 meses para no hacer nada, para hacer lo que uno quisiera. Entonces, bueno, ni bien llegaban a menos que se llevaran materias como yo y esas cosas. No importa. Digamos, llegado el periodo de vacaciones, durante un año estuvieron haciendo cosas que tal vez detestaban, que no entendían para qué servían, porque nadie te lo explicó, a pesar de que fueran importantes, ¿no? A veces no te dicen cuál es la utilidad de lo que te están explicando. O sea que pasaste 8, 9 meses haciendo cosas que no le veías utilidad o no te importaban, cosas que no te resultaban amenas. ¿Qué pasa? Vienen las vacaciones, entonces ir corriendo a sentarse en una reposera a rascarse la panza, de alguna manera tenía valor, porque durante meses estuviste haciendo cosas que no importaron. Ahora, pasa un mes y medio o 2, ¿alguien se relaciona conmigo con la sensación de aburrimiento o embole, como diría el Saliba? Aparentemente somos un homínido al que de verdad no le gusta aburrirse. Porque ¿cuánto tiempo puede estar alguien sin hacer absolutamente nada? Es totalmente ridículo. Siempre necesitamos hacer algo. A través de condicionamientos culturales, a veces pensamos que lo que hacemos es súper cool, pero lo estamos haciendo. Es decir, hay gente que programa, hace tareas técnicas, complicadas, por fuera de su trabajo, porque le gusta. Porque le gusta. Y son cosas que son útiles a la sociedad, como vimos en lo que es el software libre. Pero también hay otras, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien toca la guitarra? ¿Alguien le pagó? ¿Había un incentivo monetario? Es decir, mi hermana es actriz, por ejemplo, y le cuesta muchísimo trabajar, obtener dinero por eso, por, la desinversión, porque tal vez no sea rentable en el mercado. Entonces tiene que terminar haciendo otras cosas para subsistir. Pero no lo hace porque le pagan, lo hace porque le gusta. No es cierto que si no hubiera dinero nadie haría absolutamente nada. Hay un montón de incentivos de todo tipo para hacer cosas y en general son todavía más poderosos que el incentivo monetario. Hay charlas de Ken Robinson, se llama, que justamente están estudios académicos y, muchos hechos por la Reserva Federal de Estados Unidos, que llegan a conclusiones literalmente contrarias de que si querés que los trabajadores paguen más, es decir, que se esfuercen más, dales más dinero. Tiene el efecto literalmente contrario. Si quieren después les paso las fuentes de lo que estoy diciendo, porque nada es así porque lo digo yo, es así porque tiene que haber argumentos sólidos que lo respalden. Entonces, hay un problema con la idea de que si no hubiera dinero nadie haría nada. Después vamos a ver qué es lo que propone el movimiento 610 para reemplazar esto, ¿no? Pero no es cierto. Nosotros somos
productos del entorno. Nuestro sistema de valores está directamente relacionado de la experiencia cultural que tenemos cuando nacemos. No es muy difícil decir, ¿qué estamos diciendo? Que ningún pibe nace chorro, es decir, no vienen los genes que tenía que salir a robar cosas, ¿no? Parece increíble, pero es una de las cosas que más nos cuesta transmitir a la gente, ¿no? Que el comportamiento genético, digamos, tiene que ver con la forma de la nariz, con los ojos, el color de la piel, son cosas que no hacen realmente, salvo, digamos, casos muy, muy, muy específicos, al comportamiento social, cultural y moral de las personas. Digamos, si uno tira a un bebé, ¡pum!, al medio de la jungla, recién nacido, no va a tener idioma, no va a tener religión, no va a tener ningún tipo de disposición política. ¿Por qué? Porque no lo adquirió de ningún entorno. Es decir, estamos biológicamente adaptados, para el que lo quiere ver de esa manera, para adquirir nuestro sistema de valores del entorno. Tenemos la capacidad de simbolizar, de adquirir un lenguaje, de hacer abstracciones complejas, pero eso no se manifiesta si no crecemos en una sociedad. Entonces, si hay gente aberrada en el sistema, es decir, que lo único que le importa es el dinero, en un análisis causal, es muy probable que lo haya adquirido de un sistema que cuando tenés 2 años y querés un caramelo, empezaste a aprender que si no te dan un papel y vas al kiosco, el caramelo no te lo dan. Entonces, es importante notar que nuestros sistemas de valores son adquiridos del entorno. Parece mentira, pero es algo que es muy difícil de aceptar por la gente en general, ¿no? Pero bueno, o sea, empezamos con que los genes tienen toda nuestra información del comportamiento. Sí, muy lindo, la parte biológica, pero somos seres biopsicosociales, es decir, biológico es que tenemos lengua, digamos, pulgares opuestos, es decir, podemos hacer sonidos diferentes, como hablar, y el otro me puede entender porque tiene los mecanismos, y ahí se acabó lo biológico, tenemos esa capacidad, pero ¿qué idioma usamos? ¿Qué decimos? ¿Qué creemos que está bien o mal? ¿Matar pibes está bien? ¿Está mal? ¿Se tienen que morir todos? ¿Hay que darle de comer a todos? Son cosas que vienen de la sociedad, es decir, de hablarlo con uno, con otro, de la cultura. Eso es importantísimo. Eso es la parte social. Y la psico es cómo reacciona uno ante un estímulo externo de cualquier tipo. También formado por ciertos mecanismos inherentes, esto ya tiene que ver con la psicología, y además con cómo fuimos entrenados para reaccionar a eso. Entonces, hay un problema serio con uno de los requerimientos que es el incentivo monetario. No necesariamente es así. La competencia, que era otro de los requisitos, ¿no? A lo largo de la historia se demostró que la cooperación siempre prevaleció sobre la competencia. En este caso estamos diciendo que unos tipos hace unos 150.000 años lo que tenían eran un par de lanzas con punta de piedra y entre unos cuantos cazaban un animal que digamos, lo superaba en tamaño en unas 10-15 veces. Obviamente, viendo a ver quién lo caza primero, no llegábamos a nada. Lo que estamos diciendo es que si cooperamos tenemos mayores probabilidades de crecer como sociedad. Entonces, que se postule que la competencia es la que genera el progreso, a mí me resulta ulteriormente total y completamente ridículo. Es decir, tiene sentido bajo las reglas que habíamos mencionado, ¿no? Con esos requerimientos, con esos mecanismos, pero como vamos a ver, no son necesariamente válidos. Entonces, en un nivel muy, muy básico, empírico, sabemos que cooperar es mejor que competir. No lo vemos porque, de nuevo, como decíamos, en el ámbito académico, en la primaria, en la secundaria, estamos compitiendo a ver quién se saca la mejor nota. O sea, no se nos permite cooperar más allá de un trabajo práctico, lo demás. Y después cuando salimos al mercado laboral, hablamos, sí, cooperar, y hay que ser competitivo en el mercado laboral, hay que competir en el mercado. Entonces, es como decía Mafalda, ¿no? ¿Por qué nos inculcan cosas que no funcionan? ¿Quién podría dormir al revés y el padre llorando? Es una maravilla, la verdad que Quino ha hecho un trabajo excelente. Pero no es cierto que la competencia genere el progreso. Generalmente, cuando cooperás, progresás todavía más, ¿no? Es así. Escasez, ¿no? Esto que vivíamos en entornos de perpetua escasez. No hay comida, se acaba, si la gente no está trabajando y siendo sirviente unas de otras, no funciona. La pregunta es, y esta es la pregunta que trae el movimiento Zeitgeist en su momento, que es, junto con Jacques Fresco y lo demás, es, ¿tenemos hoy recursos y tecnologías para generar abundancia? Es decir, para darle de comer a todo el mundo, para construir escuelas, hospitales, cuestiones para investigación. Los recursos y la tecnología, es decir, piedra, cemento, metales, etcétera, y la tecnología para convertirlos, ¿no? Y para distribuirlos y producirlos para todo el mundo.
¿no? En este caso de escasez alimentaria, vale la pena mencionar que estamos en un país que produce alimento para 400 millones de personas, somos alrededor de 40 millones y no todo el mundo tiene sus necesidades alimenticias satisfechas, lo cual ya dice algo, ¿no? Pero no es cierto que no haya comida para nadie, es decir, no se mueren 15.000 pibes por día en África porque no hay comida, se mueren porque no tienen poder de compra. Y eso es un problema monetario, no de capacidad técnica de producción. Tenemos recursos y tecnologías para hacer una casa a cada persona del mundo, para producir alimento y dárselo. Es decir, podemos hacer todo eso. ¿Tenemos plata para hacer todo eso? No. Y ahí es donde está el problema. El sistema monetario en algún momento se convirtió en una restricción para poder hacer las cosas que necesitamos. Los que recuerden lo que fue el 2001, sabemos que las cosas estaban ahí. Es decir, vos ibas al supermercado y el supermercado todavía tenía, digamos, qué sé yo, dulce de leche, distintos productos, batidoras, licuadoras, lo que quisiera, estaba todo ahí. Pero la gente no tenía poder de compra para acceder a eso. ¿Qué hizo eventualmente? Rompió todo y se lo llevó a la casa. Es cuando, digamos, las reglas no funcionan. La gente no se va a morir en silencio, no va a dejar de comer porque sí, porque no hay un papel. Es el inicio del comportamiento aberrante que vemos en la sociedad. No es que la gente sea mala o buena, hay un sistema, es un problema sistémico que hace que sean tendencias de comportamiento. Entonces, tenemos, de nuevo, como decíamos, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que se puede alimentar a mucho más de la cantidad de gente que hay en el mundo, que estamos hablando de 7.300 millones de personas. Y sin embargo uno dice, bueno, más o menos la gente come, ¿no? Pero uno ve que el 40% del planeta vive con menos de $2 al año. No hay que irse al África para ver eso. Se puede ir al Chaco, se puede pasar por la Argentina. El sistema más o menos funciona así para qué porcentaje de la población. Y ese es el punto. Es decir, podríamos hacerlo muchísimo mejor si no tuviéramos esa restricción. Como decíamos, hay hidroponía, por ejemplo, como tecnología, que lo que estamos diciendo es, en lugar de usar grandes hectáreas de tierra, lo que se hace es poner la planta en algún sustrato con las raíces colgando y se hace circular un fluido que tiene los nutrientes necesarios para que crezcan las plantas. Entonces, o aeroponía, que es lo mismo, pero solamente que se rocían con el saliva, le decía el chufi chufi, no me sale, ¿viste? Se le hace un spray de esos líquidos, quedan pegados digamos, en las raíces y, digamos, tiene un ahorro de alrededor del 80% de la cantidad de agua, ¿no? Cuando uno riega en el campo, en la tierra, la mayoría del agua se va para abajo, ¿no? Se pierden las napas. Entonces, es una forma muy, muy eficiente de producir alimentos. La forma, digamos, mejor implementada a nivel industrial de esto es lo que se llama cultivo vertical. Entonces hay un edificio enorme en el cual podés en cada piso cultivar cosas diferentes y está aislado del entorno, no importa si te vienen los bichos a comerte todo, si viene el granizo, la momia, como decía el saliva también. Es una forma muy, muy eficiente de producir alimento en el desierto, en el Sahara, en el medio de un barco, mientras tengas el fluido con los nutrientes, se puede hacer. Y está lo que se llama acuicultura también, que bueno, tenés este sistema, al lado pones una pecera gigante con muchos peces y, digamos, los desperdicios de los peces funcionan como abono y generan, es un sistema cuasi cerrado, no tiene rendimiento uno. Pero es un sistema cuasi cerrado que lo hace muy, muy eficiente. Se puede hacer esto, tenemos la tecnología, sorpresa, sale caro. Pero se podría implementar hoy, es decir, no estamos diciendo que tenés que ir al nivel Star Trek. Así que la cuestión de esto de que la escasez, ¿no? Siempre vamos a estar en escasez, no es cierto, porque cada vez vamos mejorando en técnicas y en aprovechamiento de recursos, la eficiencia, para poder producir un estado de vida para la gran mayoría de la gente muy bueno. Estamos con la escasez energética también, que es la otra. Se viene el pico del petróleo, el mundo se va estrepitosamente al demonio, o siempre se va estrepitosamente al demonio, tengan miedo. Escasez energética. Hay toda una gama de energías limpias y renovables que se puede empezar a usar hoy. Digamos, en combinación con lo que es energía eólica, paneles solares, en este caso que son fotovoltaicos, y energía undimotriz, mareomotriz. Hay un montón de tipos de energía que se pueden implementar hoy. O sorpresas salen caras, ¿no? Pues digamos, cuando uno mide el kilowatt hora que sale, ¿por qué no llenamos la Pampa o la Patagonia de molinos eólicos? Porque el rendimiento monetario, es decir, el kilowatt hora se tiene que cobrar más caro que lo que sale poner una planta de carbón o, digamos, una planta convencional. Pero bueno, ahí en este caso los paneles fotovoltaicos no son la mejor implementación de energía solar. Digamos, los paneles duran alrededor de 10 años, si viene un granizo se destruyen. Contamina fabricarlos.
también, es decir, funcionan bien, ¿no? Son más verdes que todo lo otro, pero hay implementaciones mejores de energía solar, donde se pone, no sé, una granja de espejos, imagínense un lugar de 3 hectáreas lleno de espejos, todas apuntadas a un mismo punto, es decir, controlados electrónicamente para apuntar al sol y que siempre el reflejo termine en un punto específico. Ahí va una torre con agua de calentamiento, eso se evapora y hace circular y girar una turbina generando electricidad. Está el mismo enfoque con digamos, espejos cóncavos, también con un caño que va en el medio, en el foco de todo ese espejo largo. Y bueno, siempre desde donde agarra el sol, los rayos convergen en el foco, eso calienta agua, o sorpresa, se gira una turbina y funciona. Son muy, muy eficientes. El gran problema del pico de petróleo, esto que construimos una tecnología entera sobre dinosaurios derretidos, por decirlo de alguna manera, es que es cierto que se va a acabar, digamos. No es que se va a acabar, eventualmente en forma física va a requerir mayor energía hacer el pozo para sacarlo. Haces un pozo, gastás, no sé, una cierta cantidad de potencia, pongámoslos en watts, qué sé yo, 500 watts de potencia para sacar eso, para hacer mover la máquina, después saco ese petróleo y me otorga 400 watts. No, llegado al punto en forma física, ¿no? Ya no es una cuestión monetaria, entonces te lo van a cobrar cada vez más caro. ¿Qué se puede hacer? Empezar. Esto es bastante urgente. Hay que ir empezando hoy a implementar sistemas de tecnologías renovables porque sí, cuando nos queramos acordar de acá 40, 50 años, había energía solar, eólica, mareomotriz, undimotriz, y querramos fabricar esas cosas y llevar el panel a ponerlo ahí, no vamos a tener nafta para ponerle a los coches. ¿Se ve? Y eso sí es un colapso, digamos, de civilización importante. Esto es una cuestión de las que voy a remarcar como muy, muy importantes. Y por fuera de esta, que no está incluida, está lo que se denomina energía geotérmica, que también es hacer un pozo, a medida que se va yendo más abajo, aumenta el gradiente, hay un gradiente térmico según la zona, y bueno, cuando pasas cierta distancia, está más de 100 grados, tiras agua, se evapora, sube y hace girar una turbina. No es tan sencillo, se puede poner en forma más eficiente en pozos de petróleo depletados, es decir, en el último ZDI vinieron ingenieros que tenían desarrollos de eso, nacionales incluso, para poner en pozos de petróleo depletados. Están buscando dinero para, digamos, hacer un prototipo y venderlos. Otra vez la obsolescencia estructural. Están esos desarrollos, pero no se pueden implementar porque no sale la plata. Entonces, no es cierto que necesariamente haya una escasez de energía. Hay muchas opciones que tienen que ir implementándose más o menos rápido. No podemos dar mucha vuelta con esto. Pero no es cierto que siempre va a haber escasez. Y la pertenencia. Otro de los requisitos. La pertenencia conlleva inherentemente la responsabilidad de protegerla. En este caso, ¿qué quiere decir? Estoy infiriendo que hay un problema con la pertenencia que se podría hacer mejor. Estoy diciendo que si vos te compras un coche, ¿no? Te dijeron, bueno, ahora el coche es tuyo, ya entregaste el dinero, firmaste el 08, toda la pelota, te lo llevas a tu casa y bueno, te pueden llegar a decir, te encontrás con que la pata del bloque estaba rota y joda, ya es tuyo. No, hay una figura legal que se denomina estafa, pero no siempre puede estar ahí el sistema. En este caso viene mi historia. Yo tengo un coche, me afanaron 7 estéreos. Es decir, ¿qué tendría que haber hecho yo para que no me afanaran más el estéreo? Me afanaron acá, allá, de noche, de día, no importa. Era quedarme adentro del auto sin salir de él para cuidar mi pertenencia. No, salvo, recuerden que ofrecían seguridad, ¿no? Que la ley y la policía protegían nuestros bienes. Pero bueno, digamos, hay una frase que dice que el que tiene muchas cosas tiene muchos problemas también y viceversa, que digamos, ya veremos, ¿no? Pero hay un problema con la pertenencia, con uno de los requisitos. Se podrían tomar enfoques más adecuados. Esos serán los requerimientos. Ahora veamos, hay problemas con los mecanismos del sistema monetario y esta parte es muy importante. Fíjense por qué. Hay problemas con el mecanismo de labor, con el de empleador, empleado, consumidor, el consumo cíclico. El mecanismo de labor tiene un problema muy, muy serio, ¿no? Es decir, que si por alguna razón la población se viera impedida de trabajar, ¿no? Para obtener el dinero que necesita para comprar los bienes y servicios, por ejemplo, por el avance de la tecnología, no podría obtener el dinero para intercambiarlo por bienes y servicios. Estamos hablando de desempleo tecnológico, forma muy, muy sencilla. Ejemplos de esto. En el subte de acá de la Ciudad de Buenos Aires están hace 2, 3 años, no sé si los han visto, las expendedoras automáticas de las tarjetas, sin implementar en general. ¿Por qué? Porque es muy obvio. Va a venir un sindicato y te va a decir, mirá, flaco, si vos pones eso, toda esta cantidad de gente se queda sin trabajo. Es una forma muy, muy sencilla.
¿Cuál es el gran problema? Si alguien ve, no sé, una publicidad de La Serenísima o de producción en cualquier lugar del mundo, no ve a los muchachos cerrando los sachets de leche. Ahora hay una línea de producción automatizada que, bueno, hace el trabajo en forma más eficiente, con menos cantidad de errores y produce abundancia. Acá hay un punto crítico del sistema monetario que nos plantea una dicotomía. Están diciendo, si el hecho del avance de la tecnología que produce calidad y abundancia te deja sin trabajo a la gente, que obviamente va a protestar porque está arruinando su sustento de vida, ¿qué hacemos? ¿Restringimos el avance de la tecnología con tal de perpetuar un sistema ya implementado, tercamente, tosudamente, impidiendo que se pueda producir más para todo el mundo? ¿O eventualmente liberamos el avance de la tecnología y cambiamos el sistema? Que eso es lo que nosotros vamos a proponer en una economía basada en recursos, que no tiene este gran problema. No quiero ser fatalista, no lo intento. Lo que sí estoy diciendo, no digo que no va a haber trabajo para nadie, pero sí es muy claro que cuando alguien tenía peones de campo, ¿no? Digamos, en un campo necesitaba, no sé, 3.000 peones para hacer toda la cosecha, hoy en día con un par de tractores, un par de tolvas y mucha menos gente puede hacer lo mismo. No digo que no va a haber trabajo para nadie, pero donde se necesitaban 250.000 obreros, ya no se necesitan 250.000 ingenieros y máquinas. Eso es un problema que tiene el sistema, ¿no? Que eventualmente va a tener que solucionarse y va a ser un reto para la humanidad. Un ejemplo de esto, en Estados Unidos salió el Google Car, ¿lo conocen? El que se maneja solo, que tiene un sistema de reconocimiento a través de láser, además un GPS, entonces si el saliva se cruza por adelante, el tipo para porque te detecta, ¿no? Con un GPS solo no funciona. Y ya están saliendo las campañas políticas en contra del auto, porque imagínense, no sé, a Moyano, si le van a decir que ahora los camiones se van a manejar todos solos. No es un problema trivial con uno de los mecanismos principales del sistema monetario. Guarda, no es un detalle. Entonces creo que detectar esto, y esto es lo que resulta importante de modelizarlo, ¿no? Se puede detectar en forma muy sencilla donde hay un problema para, bueno, eventualmente modificarlo. Entonces, hay un problema con uno de estos mecanismos que es bastante serio. El mecanismo de empleador-empleado-consumidor, ¿se acuerdan? Es decir, el empleador tiene ganancias, le paga un sueldo al empleado, que recibe ese sueldo y ambos son consumidores. ¿Cuál es el problema con esto? Que nos tenemos que someter a tareas generalmente repetitivas y monótonas que no aportan nada a nuestras vidas, que podrían ser automatizadas fácilmente. ¿Qué de ejemplo doy siempre? Un cajero de supermercado que está sentado 8 o 10 horas al día, pasando por un lector de código de barras, poniendo una bolsa y dándotelo. A ese tipo le robás la vida. Es decir, no tiene nada de malo, es lo que hay que hacer en este sistema porque es un trabajo que vas, lo conseguís, te pagan y más o menos subsistís. Pero de ninguna manera resulta es una experiencia para la persona que lo convierte en un mejor ciudadano, en un mejor componente de la sociedad. Eso lo hará en forma externa, pero le estás robando la vida en algo. Hace eso durante 20 años y ¿qué se acuerda después? El precio de la leche era tanto, ¿entendés? Así se pone una bolsa. En un análisis de 24 horas del día que tenemos, se supone que está socialmente aceptado que tengamos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas que nos quedan para nosotros, ¿no? Definitivamente. Ahora, vos tenés que viajar para desplazarte físicamente de tu casa al trabajo, ¿no? Eso en bondi, en el tren o en coche, no importa. ¿Qué serán? 1 o 2 horas al día que pasás viajando entre ida y vuelta. Ni hablar los que estudian y trabajan, ¿no? Y eventualmente las horas de viaje no las sacás del trabajo, las sacás de vivir o de dormir. Entonces, eventualmente, cuando uno suma eso, ¿qué termina viviendo? ¿1 hora al día? ¿2? Es decir, la casa es un hotel al que uno va a comer y dormir, en este caso. Conoce más a los compañeros de trabajo que a la familia, que a los amigos. En un análisis sociológico, ¿no? De qué nos ocurre como individuos en este sistema. Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Es decir, hacer lo estrictamente necesario para no morirte de hambre, para poder acceder a necesidades primarias, tal vez secundarias, pero obliga a esto. ¿Qué pasa con este mecanismo? Que promueve el estrés. La incidencia de enfermedades causadas por el estrés empíricamente, estadísticamente se puede corroborar en todo el mundo cómo continúan aumentando. Porque tenés un tipo que te grita, uno que te dice que si no llegas a tal hora entonces te rajan. Tenemos un nivel de estrés importante. ¿Por qué? Por mantener un sistema que eventualmente está en declive, un sistema que era el mecanismo de labor. Entonces, hay un problema con unos de los mecanismos. Después vamos a proponer algo que lo haga mejor, ¿no? Y el consumo cíclico. ¿Qué hace el consumo cíclico? El consumo cíclico inventó el marketing. Lo que te están diciendo es que constantemente gastamos dinero que no tenemos en comprar cosas que no necesitamos, generalmente, porque si en algún momento se parara el consumo, se destruye el mecanismo de empleador-empleado-consumidor.
¿se ve? Y a su turno se destruye el mecanismo del ahorro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cada 3 meses le están diciendo a las mujeres, toda tu ropa, bueno, tirala al demonio porque no estás a la moda. Entonces tenés que ir a comprarte un montón de cosas nuevas para mantener la máquina. Entonces constantemente están con la publicidad tratando de que uno compre algo porque si no sos un salame, porque si no tenés un pantalón de no sé qué. Entonces, la sociedad, los otros niños se reirán de ti, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso vale no para las mujeres, vale para los tipos con la enfermedad de fútbol. Estamos hablando de convenciones sociales irrelevantes. Es decir, que si no estuvieran, realmente no cambiaría mucho. Por dar un ejemplo de convención social irrelevante. En mi facultad, si no voy disfrazado de ingeniero, no puedo rendir. Porque hay que tener el traje, la corbata. Y vos decís, ¿qué? ¿Sé más por tener un traje puesto? Es decir, es total y completamente irrelevante. Es una convención social que se perpetúa a través del mecanismo de la tradición, pero que rara vez uno se detiene a analizar la relevancia que tiene para la sociedad. ¿Se ve? Entonces, en este caso que tenemos, hay convenciones sociales masivas y relevantes, como decir, bueno, cambia la ropa, ponete, no sé, esta cosa está de moda, el peinado, lo que fuera, pero que se fomenta eso, se fomenta para perpetuar el consumo cíclico. No porque les gusta o porque quieren, sino porque es necesario para que funcione el sistema. Y ese es el vínculo que es importante mencionar. Y recuerden que el consumo cíclico producía desperdicio, producía un montón de consecuencias negativas que, bueno, veremos que hay mejores mecanismos propuestos para poder organizar la sociedad. Ahora, ¿hay problema con algunos de los productos que habíamos considerado positivos anteriormente? Adquisición, acumulación o seguridad. La adquisición, y esto era lo que decíamos, cuando adquirimos un bien asumimos automáticamente la responsabilidad de mantenerlo, almacenarlo, repararlo en caso de mal funcionamiento, ¿no? El que ofrece el bien, porque transfirió la pertenencia, se deslinda completamente de la responsabilidad y da lugar a frecuentes situaciones desagradables, como por ejemplo lo que decíamos del coche, ¿no? La estafa. O sea, esto lo que dice es, toma, te vendí tal cosa y ya le pagaste, te fuiste a tu casa, te das cuenta que no funciona. ¿Y ahora qué hacemos? Y no sé, ya es tuyo, flaco, jodete, como decía el Saliva, ya está, Lola. Es un problema menor, no es un gran problema, pero no necesariamente la adquisición es algo positivo y lo vamos a ver cuando hagamos una propuesta superadora. Para adelantarnos un poco y que se entienda el argumento, yo no quiero tener una cámara, adquirir una cámara de fotos, yo quiero tener a mi disposición una cámara cuando la necesito. El hecho de que el resto del tiempo esté acumulando mugre en un cajón, a mí no me sirve absolutamente de nada, porque en ese momento podría haber otra persona usando la cámara en cosas que contribuyen a la sociedad. En lugar de adquisición, vamos a proponer acceso, ¿no? Y disponibilidad. Ahora lo vemos. Pero bueno, algo que consideramos netamente positivo, que no tenía ningún problema, tal vez tenga algunos. Acumulación. Acumulamos en nuestros hogares todo tipo de elementos sin saber por qué. Incluso cuando perdieron la funcionalidad, ¿no? Los tenemos igual porque nos pertenecen por adquisición, ¿no? Transferimos la pertenencia y son nuestros. ¿Qué estoy diciendo? Si van al sótano, al desván o al ático de una casa, van a encontrar una pila de porquerías que en general no funcionan, que las guardamos por alguna, no sé, por alguna asociación emocional que tenemos, ¿viste? Mi primer juguete, no lo quiero tirar, andás a ver. Y el hecho de acumular, ¿no? Que habla de una cierta opulencia, las 10 notebooks que si quería me compraba, ¿no? Si quiero me compro 10 notebooks y las tiro ahí, no cumplen ninguna función social. De hecho, impiden que gente que necesita lo que a mí me gusta acumular porque quién sabe qué, no pueda acceder a ellos. Es un perjuicio para la sociedad de la acumulación. No estamos hablando de acumular comida para pasar el invierno. Estamos hablando de acumular cosas por una aberración cultural de que el que tiene más, bueno, es más vivo. Si tengo 15 autos, cuando puedes apoyar la cola en uno solo a la vez, es totalmente irrelevante. En lugar de admirar a esa gente, hay que decirle, no sé, sos mopo, ¿para qué tenés 15 autos? Es totalmente irrelevante, da un estatus que encima nosotros de alguna manera tal vez admiramos por una aberración cultural que realmente a veces no se ve lo perjudicial que es, ¿no? Tiene que ver con que el marketing, para mantener el consumo perpetuo del mecanismo del consumo cíclico, necesita poner en segundo plano las necesidades de la gente y poner en primer plano los deseos de la gente, que son cosas diferentes. Si yo deseo tener un inodoro de oro y tengo plata para comprarlo, los recursos se van a hacerle el inodoro de oro y la gente que haga sus necesidades en un pozo.
¿no? Pero esos son los mecanismos sociales, no es que sean malos, ¿no? Es como está establecida la sociedad, y eso es lo que quiero remarcar. No estoy diciendo hay gente mala y gente buena, ¿no? Los hijos no sé, de grandes empresarios, de políticos, surgieron, como decíamos que éramos productos del entorno, se criaron con las enseñanzas de la familia, del padre, de los amigos, y perpetúan esa noción. Si dijéramos, hoy en día hago así, y de alguna manera desaparecen todos los políticos corruptos del mundo y todos los empresarios corruptos del mundo, si no se cambia el sistema, va a aparecer nueva gente que va a ocupar esos lugares. Y eso es lo que prueba que el comportamiento es una tendencia, ¿no? El comportamiento aberrante que vemos no es que nació gente mala, surgieron de su entorno. Entonces, este es el problema. Nuestro entorno nos dice acumulación, acumulación, acumulación. Así como en algún momento de la historia, el tipo que entiende y sabe cómo funcionan las cosas técnicas se convirtió en un estúpido. Ese es nerd, mirá, ese sabe cómo funcionan las cosas. Y el tipo al que no le importa nada, que vive, no sé, pegándole a los demás, tomando birra y defecándose en todo el resto del mundo, ese es un capo. Ese la tiene clarísima, ese se levanta, mira. Es una aberración cultural terrible, que bueno, no salió de un repollo, sino de nuestra sociedad y el devenir histórico. Entonces, la acumulación no tiene nada de positivo. Es de hecho una restricción a que los demás no pueden acceder a un recurso finito que tal vez necesitan porque yo deseo acumularlos. Y la seguridad. Recordemos que tenía un signo de pregunta cuando lo pusimos como producto positivo. En un entorno de ventaja diferencial, muchos necesitan lo que nos pertenece. Y esto es lo que estábamos tratando de decir antes. ¿Pueden las leyes y la policía protegernos en todo momento? Es decir, ¿a qué costos y a qué riesgos? Y acá es donde venía mi historia del coche, ¿no? Que me afanaron 7 estéreos. Yo me tenía que quedar quieto adentro del auto y que no tengan mayor poder de fuego que yo, ¿no? Para no sacármelo, para que no me apanen el estéreo. Esa es la única forma que yo tengo para tener la certeza absoluta de que no me van a afanar el estéreo. Pero la gente tal vez quiera un estéreo o necesita un estéreo en un entorno de ventaja diferencial. Entonces, llegué a la conclusión de que la única forma de que no me roben el estéreo era no tener estéreo. Así que nunca más tuve estéreo y nunca más me rompieron el vidrio, me barretearon la puerta. Una solución muy, muy sencilla. Después me las arreglé para poner una potencia en el baúl y sacar un cable y tener música sin estéreo, pero no importa. Es decir, la única certeza absoluta que yo podía tener de que no me rompieran el vidrio todo para sacar el estéreo era no tener estéreo. La ley es una abstracción en papel, como decíamos, donde si eso falla, entonces, bueno, hay un mecanismo que es la policía, lo que se llama el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Cuando uno hace, no sé, pactos internacionales o algo por el estilo, esos países todavía tienen barcos y bombarderos como para, en caso que falle, ¿no? Entonces, yo invito a alguien, no sé, a pasearse con un Rolex, con un papel que diga que es suyo, ¿no? Obviamente, que es suyo por ley, por, no sé, la Ferrere o algún entorno, digamos, social con lamentablemente bajas oportunidades en este sistema, a ver cuánto se respeta esa ley, ¿no? O a pasearme con un montón de comida por África donde están todos muertos de hambre. Por eso, la ley es un intento que tenemos nosotros de establecer lo que debería ocurrir, pero hay enfoques mejores que es, en lugar de atender la consecuencia, es decir, si vos haces tal cosa, entonces te va a pasar tal cosa, atender la causa y que el problema no se genere, cosa que se puede. Un ejemplo de esto es, si vos tenés, no sé, un tipo que se afanó un coche de 35.000 pesos, 40.000 pesos, entonces lo agarra, viene la cana y lo mete en la cárcel, y durante 3 años, y le sale el Estado 1.200.000 pesos tenerlo ahí adentro, dale el auto, salía 40.000 pesos. O sea, te sigue saliendo más barato darle a la gente lo que necesita, con tal de perpetuar. ¿Qué pasa? Si eso no ocurre, hay un montón de abogados que se quedan sin trabajo, no hay que, digamos, el trabajo del guardia cárcel también queda obsoleto. Hay un montón de cuestiones similares. O sea, el sistema nos restringe de mejorar un montón de cosas. No porque sean malos o buenos, sino porque hay intereses cruzados de por medio. Entonces, la seguridad, el sistema no provee realmente de seguridad. Provee de un buen intento de seguridad. Recuerden que a los policías les pagan, a los legisladores les pagan. Es su labor, con eso obtiene el dinero para consumir, no para comprar bienes y servicios. Pero tiene falencias y se puede hacer de otra manera. No es necesariamente toda la seguridad que podría haber. Si no, no debería haber dejado de tener estéreo en el auto para asegurarme de que no me lo robaran. Se supone que yo podría caminar tranquilo con la certeza de que no ocurriría nada. De los productos negativos, obviamente, no hice una presentación de cada uno porque son autoexplicativos, que eran el celular con cámara de la obsolescencia planificada, el desperdicio y la ventaja diferencial. Ya los vimos, son netamente negativos. Entonces,
habiendo modelizado el sistema monetario, habiendo criticado punto por punto, mostrando qué cosas no funcionaban del todo como pensábamos o creíamos, el movimiento Zeitgeist tiene ciertos entendimientos muy básicos a partir de los cuales vamos a construir lo que nosotros proponemos como sistema, ¿no? Entendimientos son que somos productos del entorno, que ya vamos un poco de eso, relación simbiótica con la naturaleza, el carácter emergente de la naturaleza, el equilibrio dinámico que necesitamos todos para subsistir y el método científico, que es un poco la niña bonita del movimiento Zeitgeist. Entonces, que somos productos del entorno, lo hablamos ya, ¿no? Es decir, el sistema de valores es un producto del entorno. ¿Qué es un valor? Es una apreciación subjetiva que tenemos. Cada individuo, pensemos en términos de conjuntos. Es decir, tenemos un conjunto que representa una persona que tiene valor 1, valor 2, valor 3, etcétera, valor n. Un sistema de valores. Que un valor es una apreciación subjetiva, digamos, matar niños está bien, pegarle a la gente está más o menos bien, es aceptable, que la gente se muera de hambre es inaceptable. Es decir, cada uno tiene un conjunto de valores diferentes porque tuvimos experiencias diferentes. Entonces, el sistema de valores viene del entorno. No hay un sistema de valores mejor que otro. Es decir, mi sistema de valores es la posta y si no tenés el mismo se pudre todo. Lo que sí hay son valores que se pueden considerar más funcionales, una sociedad justa, donde nadie se muera de hambre. Lo que intentamos es minimizar el sufrimiento de los individuos, evidentemente, y maximizar qué pueden hacer, ¿no? Las oportunidades de mejorarnos. ¿Qué digo? ¿Ustedes saben resolver una integral doble, una integral triple? Yo sé. Yo podría venir a decirle a la gente, mirá, vos no sabés sacar el área de un triángulo, vos no valés nada, no servís para nada. Entonces yo soy súper inteligente y sé calcular una integral de área, entonces me voy a vivir con los indios, con los muchachos, y digo, yo soy repillo, voy a ver acá a esta gente que no sabe nada, aborígenes. Y me van a preguntar, y escúchame, ¿cuál fue ese animal que acaba de pasar por ahí? ¿Viste? Y uno dice, ¿qué animal? ¿Y de qué animal son estas huellas? Yo que sé, un perro, no, son de un ñandú. Entonces voy a darme cuenta que estoy muy, muy mal adaptado a su entorno. Es decir, los tipos que hacen ¿cómo se llama? La danza de la lluvia, no hice mucha investigación de eso específicamente, la danza de la lluvia, no lo hacen porque son estúpidos, lo hacen porque hay sesgos cognitivos bien estudiados por la psicología, en la cual, digamos, en particular se denomina... ¿cómo es? Post hoc ergo propter hoc. Lo que dice es como una cosa ocurrió después de la otra, entonces la primera es la causa de la otra. Entonces, claro, tenían una gran sequía, los tipos hacían una super fiesta un día, se fueron todos a dormir y al otro día se levantaron y cayó el agua y después durante miles de años seguían, ¿no?, pensando que había una relación causal entre una cosa y la otra. Hoy en día, si yo voy y les dijera, mirá, no necesitas hacer la danza de la lluvia, abrí este grifo y tenés agua, el tipo lo va a entender, pero digamos a través del mecanismo de perpetuación cultural de la tradición, no va a dejar de hacer la danza de la lluvia. Eso no es porque son estúpidos, es porque en su cultura, en su entorno, estaba perfecto. ¿Se ve? Nosotros todos tenemos cuestiones culturales que las asumimos, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la gente está lo mejor adaptada posible al entorno en el cual se desarrolla. Por eso decimos que no hay ningún pibe nace chorro. Si vos nacés en una familia en la cual te pegan patadas en la cabeza todos los días, tu viejo viene borracho, te dicen que los ratis son la porquería de la sociedad, que hay que eliminar a todos los burgueses, o los otros hay que eliminar al proletariado. Estamos en una sociedad que, como decía Gandhi en su momento, ojo por ojo y terminaremos todos ciegos. Eventualmente hay que mirar un poco, analizarlo. Y bueno, entender que somos productos del entorno. Para que cambie la gente tiene que cambiar el entorno o su comprensión de él. No hay vuelta, somos productos del entorno, es un entendimiento básico. La relación simbiótica con la naturaleza, donde nuestra supervivencia depende de tener una relación adecuada simbiótica con la naturaleza, a diferencia de lo que estamos haciendo, que es tirar plástico, quemar basura o enterrarla abajo de la tierra. No vemos el cable que conecta una cosa con otra, ¿no? Es lo que se llama un punto de vista mecanicista, que lo único que dice, la gente odia decir mecanicista, ¿viste? Te dice, mecanicista, yo soy un ser humano, tengo sentimiento y qué sé yo. Y lo único que está diciendo es que no podés girar el ojo a la derecha si no hay un músculo que lo tire, que no podés girar el brazo si no hay un músculo que opere en esa dirección, que hay relaciones causales, que vivimos en un universo causal entre los distintos eventos. No es nada del otro mundo. Después, si alguien le quiere agregar una cuestión metafísica, buenísimo, pero por lo menos estemos de acuerdo en que eso ocurre así. Si yo apago el sol, automáticamente se mueren todas las plantas, los animales que las comen y finalmente lo que nos toca a nosotros. Si, digamos,
talamos árboles a una tasa 20 veces superior a la tasa de regeneración de ese recurso, obviamente que se va a gastar. Ese es el punto, ¿no? Entonces, necesitamos una relación simbiótica con lo que vivimos para hacer una de el saliva, no orinar en el agua de la cual uno va a beber más adelante. El carácter emergente de la naturaleza, que dice que la única constante es el cambio, a nivel social, estructuras sociales, tenemos la tendencia, hasta ahora histórica, de haber quedado, haber llegado a un sistema establecido. Decimos, la sociedad está establecida, esta es la sociedad que tenemos. A diferencia de la tecnología, cuando decimos, pucha, me hice un auto re piola, va re fuerte, lo terminé, este es. Y después te dicen, y a ver, quiero que vaya más rápido. Entonces, intentamos superarlo. Bueno, ya va lo suficientemente rápido, ahora quiero que gaste menos nafta. En la sociedad no pasa eso. Cuando tenemos un sistema social, los tres poderes, cualquier persona que diga la democracia, bueno, no sé si es el mejor sistema, fascista automáticamente. La única forma de pensar a alguien que dice, bueno, tal vez haya una forma mejor, no sé, democracia participativa en lugar de representativa, viste, ya es muy duro decir algo sobre la democracia. Hay otros sistemas más distribuidos, bueno, por ejemplo, el software libre no se basa en una democracia, sino en un consenso racional. Por ejemplo, no sé, veremos. Si es importante que la gente participe, eso estamos absolutamente todos de acuerdo, porque si no participa no te puedes dar cuenta. Pero sí estamos diciendo que ninguno de los valores que tenemos nosotros hoy tenga la certeza de seguir siendo relevante en el futuro. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, el matrimonio igualitario, por ejemplo, es una ley. Pero sin embargo, la aceptación social que tiene esa ley todavía le falta mucho trabajo, ¿no? Hay doctrinas que, no sé, tal vez no sea lo mejor. En su momento había, por ejemplo, qué sé yo, la esclavitud. En la época de la esclavitud, ¿a quién se le hubiera ocurrido que un negro fuera a tener alma? Por decir una ridiculez. Ya no sé qué es un alma, pero no importa. Lo que estaban diciendo es que esa persona tenía menos derechos que otras. Y sin embargo, viste, cuando te dicen, eso no va a cambiar nunca. Y cambió. Y digamos, las sociedades pueden avanzar. Nada implica que necesariamente avancen, pero sí que tienen la capacidad de avanzar porque nuestra comprensión del universo, de las leyes que lo regimentan, son emergentes, nuestras cuestiones sociales. ¿Qué es un problema muy serio con esto? Que nuestra cultura hace que mucha gente crea que lo posible es imposible y que lo imposible es posible, ¿no? Hay personas que creen que si meditan lo suficiente pueden levitar o volar o atravesar una pared o desplazarse por fuera del espacio-tiempo y vos decís, mirá, no hay evidencias para sostener tal afirmación, a menos que alguien quiera venir y demostrarlo, no tenemos ningún problema, ¿no? Pero, ¿entendés? Están pensando que atravesar una pared sin lastimarte, obviamente, es posible. Y cuando vos decís cambiar el sistema monetario, manejar un mundo sin dinero, sino con otros mecanismos, eso es imposible, no va a ocurrir nunca. Hacemos posible lo imposible e imposible lo posible. Pero eso tiene que ver con que sí, las sociedades son emergentes y se pueden cambiar. No hay nada establecido que vaya a quedar así hasta el fin del mundo, salvo las constantes universales y algunas cuestiones físicas. El equilibrio dinámico es un concepto muy sencillo, importantísimo, que bueno, lo quise representar con un balde con agua para que me lo entendiera el saliva, pero bueno, si a él le resultó claro, si yo lo entiende cualquiera, yo soy medio mopo. Pero digamos, para ser sustentable, todo sistema tiene que ser sustentable, tiene que permanecer en equilibrio dinámico con su entorno. Esa es una definición de sostenibilidad, de sustentabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que decíamos antes. Obviamente que si talo árboles a una tasa, digamos, 10 veces mayor de la que tarda en regenerarse ese recurso, obvio que se va a acabar. Si saco el petróleo a una tasa 1 millón o millones de veces más altas de lo que tarda en producir eso la Tierra, obvio que se va a acabar. Es muy sencillo. En este caso, bueno, el concepto está representado con un balde que tiene un agujero, ¿no? Hay un cierto nivel de agua y a medida que se va el agua ese nivel baja. Si lo pongo abajo de una canilla, el nivel se mantiene, es decir, si tiene la misma tasa de entrada que la de salida. Eso es lo que estamos diciendo. Que permanecer en equilibrio dinámico con el entorno es crucial, porque si no, no es sustentable y, como decía Violencia Rivas, el mundo se va estrepitosamente al demonio. Entonces, ¿qué necesitamos? Todo ser humano, entendimiento 5, y me han quedado 2 afuera, pero no importa. ¿Qué era? Todo ser humano, no me importa si es Gandhi, Hitler, nuestra presidenta, Macri, un pibe que vive abajo de un puente, el gran rey de no sé cuándo, necesita
agua limpia, es decir, potable para tomar, alimento nutritivo, refugio adecuado, una educación relevante, transporte, tienen ciertas cosas que son necesidades. Que al día de hoy, como sociedad, una persona no tenga todos estos requisitos cumplidos y todos estos requisitos cumplidos, es totalmente inaceptable porque tenemos los recursos, la tecnología, es decir, las piedras, los metales, una capacidad de transporte para llevarlas de un continente al otro, barcos, aviones, para producir abundancia para todos, sin necesariamente arruinar nuestro estilo de vida, Entonces, estas necesidades no son dependientes de la ideología, son un hecho concreto de lo que necesita un ser humano para existir. Y el método científico, que es el método que nosotros proponemos para analizar las cuestiones sociales, que se ve que no se ha puesto mucho de moda todavía, es que la observación, la lógica y la verificación triunfaron hace mucho sobre la superstición, la intuición y la metafísica. No tiene nada de extraño esto, es decir, no tiene mucha ciencia, sí, tiene mucha ciencia, no es muy complicado, por decirlo de alguna manera. El método científico dice, observa, si no sabes qué es, o propone una hipótesis, y anda a verificar si funciona. Es decir, anda a fijarte si lo que acabas de proponer como explicativo del fenómeno de verdad funciona, explica, predice adecuadamente. A diferencia de la pseudociencia, donde el mecanismo de la experimentación está totalmente pasado, ¿no?, por alto, y pasan de la hipótesis es ley, automáticamente. En forma crítica que estoy diciendo, y como diría el Saliva, me la banco, lo digo, porque en lo que son las cuestiones sociales, las ciencias sociales, esto en general pasa a segundo plano, ¿no? Es decir, se justifican las cosas porque las dijo tal persona, cayendo en una clásica falacia ad verecundiam, ¿no?, una falacia de autoridad. Como lo dijo Marx, entonces es cierto, como lo dijo Adam Smith, entonces es cierto. Y tenemos una sociedad basada en la idea, en la noción metafísica de que una entidad invisible e indetectable que se denomina mercado va a equilibrar todas las cosas y ponemos a todo el mundo a competir, ¿no? Es decir, hay ciertos mecanismos, o tendemos a confundir una ley inventada por nosotros, ¿no?, de operación de los mercados, con una ley de verdad, con la ley de gravitación universal, ¿no?, como la ley de selección natural de las especies. Hay una confusión fuerte, semántica, ¿no?, del lenguaje, que nos impide analizar correctamente y llegar a conclusiones adecuadas. Entonces, lo que sí decimos es que el método científico es el mejor método que tenemos para analizar y verificar si una asociación es válida, funciona, predice, de descartar lo falso de lo verdadero. Si alguien conoce un método mejor, por favor, tiene que decir cuál es y cómo funciona. Por el momento, esto es lo que ha hecho avanzar a la sociedad en las soluciones técnicas que tenemos. Aire acondicionado, capacidad de mantener fría la comida en nuestras heladeras. Quiten eso y ahí sí que la sociedad se va estrepitosamente al demonio. Así que es central en lo que es el núcleo del movimiento Zeitgeist, el método científico y en realidad en la sociedad. Olvídense del movimiento Zeitgeist. Esto es un tren de pensamiento. La identificación es netamente para que el resto de la gente sepa dónde ir a buscar más información, pero se intenta tener coherencia. Así que, viendo todo esto, ¿qué sistema proponemos nosotros? Una economía basada en recursos con el planeta, súper lindo. Así que, volviendo al coche, ¿no?, del Saliva, ¿cuáles son entonces la nafta del coche, los requerimientos del motor del coche, los mecanismos del sistema monetario, los productos positivos y negativos, ¿no?, de ahora de una economía basada en recursos? Los mecanismos, fíjense, nosotros proponemos otros mecanismos que son los de automatización, los de participación productiva conjunta y de consumo dinámicamente equilibrado en lugar de cíclico. ¿Qué tiene que ver esto? La automatización quiere decir que prácticamente todas las tareas repetitivas, riesgosas y que no aportan nada a nuestras vidas se pueden automatizar hoy, con tecnología de hoy, no con tecnología de Darth Vader, ni Star Trek, ni nada raro, con tecnología de hoy. Es todo lo que hay que hacer. Entonces, como verán, los brazos automatizados pueden producir autos, pueden cumplir diversas funciones y, bueno, hay una tendencia muy clara a nivel internacional que se puede verificar. Cuando yo doy estadísticas, trato de no sacarlas del INDEC por obvias razones. O sea, no solo porque están o no están bien, sino porque aun si estuvieran bien, la gente no las cree. Entonces me fui al factbook de la CIA. De la CIA tienen de todos los países estadísticas relevadas por ellos y no son necesariamente amigos del gobierno, así que se consideran relativamente objetivas y además, por consistencia con lo que ocurre en otros países, es muy clara la tendencia.
La gran mayoría de la humanidad se empleaba en agricultura en los inicios, antes de la revolución industrial, que empleaba casi al 90% de la gente. A medida que aparecieron la máquina de combustión interna, la tolva, los tractores, se empezó a automatizar, ¿no? Esa tarea digamos, que cumplía el ser humano. ¿A dónde fue la gente a trabajar cuando se automatizó la agricultura? Es decir, que empleaba al 90% de la gente y terminó empleando a un 5%, 10% al día de hoy, a lo que es la industria, ¿no? A producir autos, metales, batidoras, licuadores, proyectores, lo que fuere. Eso también se empezó a automatizar. Hoy en día la gran mayoría de los trabajos industriales están automatizados y va a continuar haciéndolo. Eso empleaba también a un gran porcentaje de nuestro país y de todos los países. A medida que se fue automatizando, se fue viendo desplazada la gente hacia la industria de servicios, ¿no? Las estadísticas hoy en Argentina, desde el 2008, ¿no? Para tomarlo de la página de la CIA, pueden ir a verificar la fuente, está en que el 5% de la población trabaja en agricultura, un 20 algo por ciento, creo que era 27%, trabaja en industria y casi un 73%, no sé si me cierran los números porque no tengo el exacto, verifíquenlo, un 73% del país trabaja en la industria de servicios. Es decir, atención al cliente, cajero de banco, marketing para llamarte a tu casa para venderte algo. ¿Cuál es el problema? Que los servicios se están automatizando. Es un problema serio. Es decir, que hablábamos del desempleo tecnológico antes, ¿no? El problema con el mecanismo de labor. Se están automatizando. Hoy en día tenés cajeros automáticos que reemplazan al tipo que está sentado en el banco. Tenés una máquina que te llama a tu casa para ver si haces una encuesta o no. Hay kioscos automatizados, restaurantes total y completamente automatizados en Japón, pero bueno, obviamente sale caro implementarlo acá. Esta tendencia no parece tener solución dentro de un sistema monetario. Esto es lo que decimos, la automatización es un perjuicio para el trabajador, es enemiga de la gente con este sistema, con el sistema monetario. Ahora veremos que, bueno, en lo que proponemos no es un problema. Entonces, proponemos liberar la automatización y, obviamente, reemplazar el mecanismo de labor por eso. Como decíamos, el tipo que se te afanó el coche de $50.000, ¿entendés? Y lo pusiste en cana y te salió $1.000.000 ponerlo, dale el auto y le sale más barato a todo el mundo. Hoy tenemos la capacidad para fabricar, producir, generar abundancia de cosas, porque existe la automatización, no porque somos buenos. Antes no se podía, hoy sí. Y darle a la gente las cosas que necesita. ¿Cómo se hace eso? Liberando la tecnología que produce calidad y abundancia y dándole a la gente las cosas que necesita. De nuevo, no porque somos buenos, sino porque hoy se puede. Hace 50, 60 años no existían los mismos mecanismos. Hoy sí. El otro mecanismo que reemplazaba el del empleador-empleado-consumidor es la participación productiva conjunta. Es decir, con una educación relevante podemos cooperar entre nosotros productivamente sin que nadie sea sirviente de nadie. Esto es lo que pasa en el software libre de la charla que vimos antes. No hay un jefe que te dice, si no haces esto, entonces te echo, y la consecuencia de eso en general es terminar abajo de un puente, viviendo un trabajo de menor remuneración o de mayor, no importa, no hay una consecuencia negativa si uno no hace lo que el otro le dice. Pero a través de la automatización, si alguien quiere participar en, por ejemplo, el reactor no funciona lo suficientemente bien, nos vamos a morir todos, el tipo puede entrar al reactor y, bueno, ver cómo está funcionando, proponerlo, de la misma manera en que ocurre en el software libre. ¿Se ve? Entonces, a través de esta educación relevante, el otro mecanismo, podemos vivir en verdadera igualdad sin que nadie sea sirviente de nadie. Y el consumo dinámicamente equilibrado. No, en lugar de lo que era el consumo cíclico, tomando en cuenta la comprensión de que cualquier sistema sustentable tiene que estar en equilibrio dinámico con su entorno, digamos, bueno, en lugar de producir celulares berreta para tirarlos a la basura, prenderlos fuego y quemarlos, ya que no tenemos ese problema de que, bueno, hay que hacer el celular berreta para los pobres, como dicen los muchachos, no tienen plata, y bueno, dale uno pedorro, no. Lo que tenemos que hacer es, ya que no depende del mecanismo de labor, del empleador-empleado-consumidor y el consumo cíclico, directamente ofrece la mejor tecnología que tengas disponible con los materiales más durables que tengas, ya que no es ningún perjuicio, y dáselo a la gente. Y se acabó el problema. ¿Saben cómo cambia la gente cuando tiene sus necesidades satisfechas? Si, digamos, vos quisieras decir, en una sociedad como esta que proponemos, vos quisieras afanarte un coche, que se te asigne un auto a vos, ¿para qué vas a querer el coche? Ahora lo vemos, no importa. Pero sí estamos diciendo, reciclar, no, es un requisito
unívoco para permanecer en equilibrio dinámico con el entorno, no hay vuelta que darle. Ahora, en este sistema, como no existe el consumo cíclico ni el mecanismo de labor, ya no es un perjuicio para las empresas, ¿no? O para las organizaciones de seres humanos que existan, qué sé yo, el gobierno. En realidad no planteamos un gobierno, sino automatizar esas tareas, ¿no? De producción y distribución de bienes y servicios lo más automatizada posible para que no haya favoritismos. Reciclarlo, es decir, para ser sustentables necesitamos, y ahora ya no es un costo que se transfiere a la empresa. Una empresa que trata sus efluentes, por ejemplo, en este sistema, es una empresa que tiene un costo extra. La mayoría los tiran en el medio del riachuelo y al demonio con todo. Entonces, vivimos en un sistema en el cual vos haces lo que quieras, siempre y cuando te dé el mayor beneficio posible, acotado por un sistema legal que pueda hacer algo si los engancha. Ese es el sistema que tenemos hoy. Pero acá esos problemas no aparecerían. Así que, como mecanismo, consumo dinámicamente equilibrado en lugar de consumo cíclico. Requerimientos. La nafta del coche, ¿se acuerdan? Cooperación, incentivo emocional, abundancia y tiempo de uso exclusivo. Cooperación, ¿no? Ejemplo del saliva. Si hubiera 2 personas y 2 rompecabezas 1000 piezas, ¿qué es más eficiente? Que compitan para ver quién lo arma más rápido o que armen uno de los rompecabezas cooperando. Como dijimos antes, la cooperación siempre prevaleció sobre la competencia a nivel histórico y este sistema requiere de cooperación en lugar de que estén, tratando de arruinarle el negocio al otro para que el de él sea más redituable o viceversa. ¿Es un requisito ridículo para plantear? Es decir, es una cuestión utópica, mágica. ¿Vos pensás que la gente va a cooperar para arreglar un sistema? Parece funcionar bastante bien en el software libre, parece funcionar bastante bien en otro tipo de sociedades. No tiene ningún problema de funcionar en una sociedad que libere la tecnología para el trabajo, porque uno sabe, eso en realidad se denomina el egoísmo ulterior, en tener, incluso desde el punto de vista egoísta. Si vos sos egoísta y no te importan los demás, cuando vos ves que el resto de la sociedad está bien, vos te beneficiás. Si yo vivo en mi country, en mi super country, y ando en mi camioneta y salgo a comprar el pan un día a la mañana y viene alguien y me pega un tiro en la rodilla para sacarme 20 pesos, evidentemente no me puedo esconder demasiado del detrimento del resto de la sociedad. Si el resto de la gente está bien, yo estoy bien. Cuanto más contribuya el resto de la gente hacia la sociedad, mejor estamos nosotros. Entonces, no es que cooperar sea un delirio místico o que fuera una idea inocente, ¿no? La sociedad cooperando, inocente, Elton John, no. Estamos hablando de algo muy, muy específico, que es que si la gente se le da la oportunidad, la información, puede acceder a la información para arreglar, nosotros tenemos un incentivo emocional por pertenecer. Eso es muy claro, se denomina conformidad grupal, el experimento de Ash lo prueba a la perfección, se replica N veces en la sociedad, en psicología, y tenemos una necesidad de pertenecer. Mejor que esa necesidad de pertenecer sea a través de la cooperación y no de joder al país vecino o todo lo demás. Entonces, nuestro sistema propuesto requiere de cooperación que se puede lograr con educación relevante. Acá viene lo del incentivo, ¿no? Hacemos lo que realmente nos interesa o lo que necesitamos para sobrevivir. Recuerdo lo de mi hermana, ella quiere ser actriz, no le da la guita para ser actriz, termina haciendo otra cosa. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, en esta charla que decía de Ken Robinson, que hace estudios con doble ciego, estudios bien hechos, ¿no? Sobre comportamiento humano, de hecho, hechos por la Reserva Federal, y no les gustó mucho el resultado que encontraron, pero bueno, hechos en distintas universidades como el MIT, se prueba que el incentivo monetario es muy, muy inferior y de hecho en la mayoría de los casos contraproducente que el incentivo emocional, es decir, de darle a la gente la posibilidad de hacer lo que le guste, es decir, ¿cómo podés contribuir? ¿No? Y la gente de alguna manera se agrupa, toma decisiones, se ha hecho en empresas, ¿no? Es decir, un día de hacer lo que quieras productivo de software en empresas de software genera mejores ideas y mejores productos que el sistema de bonos. Si sacás un software piola te ganás 500 pesos. No les importa, porque en realidad los tienen ahí 8 horas, 10 horas diarias, adentro haciendo algo que no tienen ganas, que no sé, querrían ir a dar vueltas en bicicleta por el parque, lo que fuera. Entonces no les importa tus 500 pesos. Ahora, dale la posibilidad de participar, ¿no? en conjunto, que se sienta cómoda con la gente que está. Y cambia mucho, el incentivo emocional cambia. A ver, para dejarlo más claro todavía, a mí nadie me paga por estar en el movimiento Zeitgeist, a nadie le pagan en general por militar en política, lo hacen porque lo consideran adecuado, porque lo consideran correcto, porque tienen una idea, ¿sí? Que consideran que
va a mejorar, a veces esas ideas son erróneas, no vamos a poner en ejemplos del pasado alrededor de 1940 y pico, pero los tipos quieren, es decir, todos queremos que la sociedad ande bien. Nuestras ideas a veces son erróneas, pero no importa. Es decir, el incentivo emocional es un incentivo mucho mejor que el incentivo monetario. No es cierto que si no hay dinero nadie hará nada. Durante mucho tiempo las sociedades se manejaron sin dinero y llegaron hasta donde están hoy, es decir, continuaron creciendo. Sí es cierto que si caemos en la desesperanza, en que no puedes hacer absolutamente nada, las sociedades caen en la depresión y se mueren en silencio, como hay muchísimos ejemplos. Es lamentable. Pero si vos le sacás el trabajo a una persona donde estableció una identidad, el tipo que era carpintero ahora no puede trabajar más de carpintero, los problemas, digamos, psicológicos que eso acarrea de perder la identidad son enormes. Es como cuando tenés un chico de 5 o 6 años y le preguntás ¿qué querés ser cuando seas grande? Y uno espera una respuesta que sea un trabajo, ¿no? Y astronauta, bombero, policía, no sé, como si hubiera una sola cosa para hacer en el mundo. ¿Se ve? Pero de hecho, el incentivo monetario restringe el incentivo emocional, como lo hemos visto. Si a vos te interesa desarrollar una super placa para controlar un mecanismo o lo que fuere, y no tenés plata para hacerla, oh sorpresa, vas a abandonar ese incentivo que era positivo para la sociedad y te vas a amoldar a un trabajo que era necesario y tal vez total y completamente irrelevante, como ser corredor de bolsa, por ejemplo, que no aporta nada a la sociedad, no le dio trabajo a nadie, no hizo nada. Abundancia. Ahora, en lugar de escasez, necesitamos abundancia. Si no hubiera abundancia en el sistema que proponemos nosotros, volveríamos a tener los problemas que tenemos hoy. Los sistemas se comportan, los seres humanos se comportan cuando están en sistemas de escasez. Es decir, si hay escasez, una nación invade a la otra porque no tiene lo que necesita y se llevan las cosas. En cambio, nuestro sistema requiere de abundancia. ¿Podemos producir esa abundancia? Sí, a través de la tecnología y del manejo inteligente de los recursos del planeta. Pero si no necesitan pelearse por migajas, el comportamiento de los seres humanos cambia radicalmente. Es muy, muy sencillo. Vivir en entornos de escasez hace que la gente se comporte de otras maneras. ¿Cuál es el problema? A lo largo de la historia, la humanidad se manejó en entornos de escasez. Y pensamos que como siempre fue así en la historia, entonces siempre va a ser así en la historia. Un error falaz de extrapolación que no necesariamente va a ser así. Pero bueno, abundancia es un requisito del sistema de una economía basada en recursos. Y del tiempo de uso exclusivo, que se puede pensar como la evolución de la pertenencia. ¿Qué es esto? Hay ejemplos de todo tipo, pero digamos, en informática tenemos un procesador y un montón de tareas que lo usan a la vez. Si el procesador está procesando una tarea, no viene la otra tarea, lo patea y se mete para procesarse ella. Se administra eficientemente. ¿A qué responde esto? La crítica de, en una economía basada en recursos a mí me dan una casa y entonces esa casa se me asigna a mí. ¿Qué pasa si viene otra persona, me patea la puerta, se mete adentro con todos los amigos y qué hacemos? Bueno, no. Estamos hablando, en lugar de pertenencia, tener tiempo de uso exclusivo, que si se te asigna una cámara o algo, se te asigna a vos. La otra persona que tendrá que hacer, ir a buscar otra cámara más. Ahora vemos cómo se implementa esto. Pero tiempo de uso exclusivo es simplemente decir que si vos estás usando tu bicicleta, no venga alguien, te patee la cabeza y se lleve la bicicleta. Es necesario que esto ocurra, proveyendo además de, oh sorpresa, verdadera seguridad a diferencia de este sistema. Productos positivos que traería la economía basada en recursos en función de los requerimientos y los mecanismos. Produciría acceso, disponibilidad y seguridad real. Este es el reemplazo a los productos que se suponían positivos, que hemos criticado. Y bueno, ¿cómo proponen ustedes solucionarlo? Así. Acceso. El acceso de los bienes es más eficiente que la adquisición y evita la acumulación. Esto es lo que decía. Yo no necesito tener un auto, ¿no? Es decir, adquirir y que el auto me pertenezca. Yo lo que necesito es desplazarme de un lugar al otro, es verlo bien. Entonces, o bien se asigna un auto a la persona, ¿sí? Me desplazo hasta donde voy y una vez que yo me bajé del auto, ese auto queda disponible para otra persona. Si no, los autos quedan ocupando espacio en un garage durante el 80% de su vida útil, por decirlo de alguna manera, y es un desaprovechamiento total de recursos. El acceso como política, ¿no? de distribución de bienes y servicios es mucho más funcional que la cuestión de la pertenencia. ¿Por qué mantenemos la pertenencia? Porque seguimos pensando en un paradigma de dinero, de que si no me da tanta plata, entonces no pasa nada. Pero el acceso hace que sea más eficiente. Piénsenlo en una biblioteca, que es algo que estamos todos acostumbrados. Te llevas el libro, lo lees y lo devolves. Bueno, imagínense una biblioteca de cosas como cámaras, guitarras, instrumentos. ¿Para qué te vas a querer quedar? Digamos, hagamos la del saliva. ¿Tienen eso? Me llevo 5 guitarras y me las quedo. ¿Entendés? En un sistema como esto no las vas a poder vender
así que es totalmente ridícula la postura del saliva. Y además, en tu casa te ocupan espacio, cuando si vos la devolvés al otro lugar, la tienen ahí bien cuidada, bien tratada, y además, como no hay obsolescencia estructural, ahora lo vamos a ver, van a ser, digamos, bienes duraderos. No hay ninguna restricción para que eso ocurra. Entonces, acceso. Disponibilidad, y ese es el punto. El acceso no tendría sentido sin disponibilidad. ¿Qué estamos diciendo de hacerle una bicicleta a cada persona del mundo? No me alcanza los materiales. Lo que sí estamos diciendo es aplicar el criterio de la media estadística de acceso. El que sabe cómo funciona el sistema bancario de reserva fraccionaria sabe que existe algo que se denomina encaje bancario, que es un cierto porcentaje del total de la plata que tienen. Es decir, los bancos no se guardan, o sea, cuando uno pone su dinero en el banco no se queda con todo ese dinero, se queda con el 20%, por ejemplo, como es en Argentina, entre 18 y 20%, y el resto lo usa para hacer negocios, para prestarlo, para ofrecer créditos. ¿Por qué? Porque no es usual que vaya toda la gente a la vez al banco y que todo el mundo saque su plata a la vez. O sea, uno saca, no sé, 100 pesos, 1000, 200, y estadísticamente se sabe que más o menos teniendo ese encaje, el 15%, el banco puede hacer negocio con esa plata sin necesariamente que la gente se dé cuenta, porque alcanza. Lo mismo ocurre con el ancho de banda de Internet. Ustedes compran Internet, 5 megas, el tipo no tiene 5 megas para cada persona, pero no todo el mundo se pone a bajar una película a la vez. Entonces la media estadística de uso es suficiente, es un enfoque de eficiencia. Entonces se puede producir la media estadística de uso para esta clase de bienes de distribución y no es necesario hacer una cámara de fotos para cada persona, como si ocurriría con la pertenencia, ¿no? Porque esta es mía y a menos que te la preste, entonces no vas a poder acceder a lo que yo tengo. En cambio, es un enfoque mucho más funcional al objetivo, que es tener una sociedad justa, donde minimicemos el sufrimiento de la gente, maximizamos sus oportunidades. Entonces, se puede obtener disponibilidad siendo eficiente en el manejo y el uso de los recursos. Y seguridad real, ¿no? La única y verdadera seguridad es que nadie necesite lo que uno tiene. No sé si se acuerdan de la historia del coche, del estéreo. Me afanaron 7 estéreos, la conclusión fue, la única certeza que yo tengo que no me roben el estéreo es no tener estéreo. Bueno, con un enfoque como esto cambia radicalmente, porque puedo decir que la única forma de que no me roben el estéreo, sin no tener un estéreo, es que cada uno tenga acceso al estéreo cuando lo necesita. Entonces, eso sí provee de seguridad real, porque es como que decía yo, si me llevo una bicicleta, ¿está bien? Y ¿para qué me la voy a robar si no la puedo vender y me ocupa espacio en la casa y puedo acceder a ella cuando la necesite, en el lugar que la necesite? ¿Para qué me voy a comportar de alguna manera que hoy consideramos errónea? No tiene sentido. O sea, se pierden las bases del 90% de los crímenes. Cuando la gente tiene acceso a lo que necesita, se anula la base del 90% de los crímenes que son contra la propiedad. Es así de sencillo. Nadie piensa que este sistema se puede implementar pasado mañana, obviamente, porque si no sí sería un utópico. Pero sí es un horizonte al cual apuntar y empezar a ver las medidas. Entonces, el sistema produce seguridad real. Soluciones a los productos negativos del otro problema. Quedan 5 o 6 diapositivas. Eficiencia, reciclado y verdadera igualdad. Si tuviéramos que construir una mesa, querríamos que durara la mayor cantidad de tiempo posible, si no, la tendríamos que hacer de nuevo. A diferencia de lo que produce el sistema monetario, de la obsolescencia planificada, porque tengo que alimentar el consumo cíclico, acá esto no existe. Entonces, las cosas que se producirían serían las mejoras que se pueden producir en este momento de la historia en particular y en cada momento de la historia en particular, con tecnología de actualización. Hoy tenés que tener una computadora porque se le quemó un capacitor o porque salió un sistema nuevo y no es actualizable. Eso a la basura para variar. Con una planificación adecuada se puede hacer, no sé, autos que duren 100 años, heladeras que duren 100 años, con materiales adecuados, independientemente de si son caros o no. Es un problema de investigación operativa. Es decir, en lugar de que el costo sea en dinero monetario, el costo es en función de la cantidad que hay de un bien específico y cuáles son las cuestiones para las cuales se puede aplicar. Pero ya no con una cuestión subjetiva, monetaria, que es variable, digamos, con una cuestión de práctica. En lugar de utilizar una abstracción en dinero, como es el valor monetario, ver cuánto hay, cuánta energía se necesita para producir un bien específico y organizar en función de eso. Es un problema de investigación operativa. Entonces, como ya no estamos arruinados por lo que es el mecanismo del consumo cíclico, se puede producir eficiencia sin que, no sé,
se te funda la empresa o algo, porque simplemente puedes adquirir. Entonces es un producto del sistema. El reciclado. Sin reciclaje no podríamos mantenernos en equilibrio dinámico con el entorno y dejó de ser ya un costo para la empresa, dejó de haber incentivos para no hacerlo. Es más, el incentivo es recuperar eso para estar en equilibrio sin ninguna clase de perjuicio. Entonces el sistema produce el incentivo para reciclar. Y verdadera igualdad. Sin el producto de la ventaja diferencial que proponía lo otro, es decir, tener que competir unos con otros, sin que nadie sea sirviente de nadie, sí se puede disfrutar de verdadera igualdad, porque se acabó el mecanismo de empleador-empleado-consumidor, porque la gente tenía que obtener dinero a través del trabajo para comprar sus bienes y servicios, y que tenían que estar constantemente haciéndolo a lo largo de toda la historia a través del consumo cíclico. Entonces, produce verdadera igualdad un sistema como este. No es muy complicado. Entonces, como hicimos antes, del coche, de la nafta, del motor, etcétera, pasamos a un modelo funcional un poco más armado, igual que antes. Entonces, cuando se piensa en economía basada en recursos, ¿qué es una economía basada en recursos? Esta es la idea que hay que tener en la cabeza. Es decir, es un sistema que tiene los requerimientos de incentivo emocional, cooperación, abundancia y de tiempo de uso exclusivo. Es decir, incentivo emocional, que a la gente le guste lo que está haciendo y quiera participar. Cooperación, que no se estén matando para decir, yo hice tal cosa y vos no. Abundancia, es decir, necesita abundancia porque si no se vuelven a tener los problemas de la escasez, ¿no? Guerras, disputas territoriales, robos, y de tiempo de uso exclusivo. Es decir, esta cosa que si vengo andando en mi bici, no me caiga alguien a patadas en la cabeza a llevarse mi bici. Donde, a través de los mecanismos de automatización, participación productiva conjunta y consumo dinámicamente equilibrado, produce seguridad real, acceso y disponibilidad, ¿no? Ahora comparamos lo que era con el otro, y bueno, el incentivo para reciclar, para la eficiencia y verdadera igualdad, como soluciones a los productos negativos que había. Entonces, esta es la idea que hay que tener en la cabeza cuando se habla de qué es una economía basada en recursos. Entonces, sumarizando, ¿qué propone el Movimiento Aires? Propone modificar los requerimientos, los mecanismos y los productos del sistema monetario por, digamos, incentivo monetario por incentivo emocional, competencia por cooperación, escasez por abundancia, pertenencia por tiempo de uso exclusivo como requerimientos. Propone cambiar los mecanismos de mecanismo de labor por la automatización, el mecanismo de empleador-empleado-consumidor por participación productiva conjunta y el consumo cíclico por consumo dinámicamente equilibrado. Y adquisición por acceso, los productos, la acumulación por disponibilidad, la seguridad por seguridad real, el desperdicio por reciclado, ventaja diferencial por verdadera igualdad y obsolescencia estructural o planificada por verdadera eficiencia. Así que bueno, eso es más o menos la charla. Si tienen preguntas, dudas o aportes, allá Don Micrófono, como lo hemos puesto, los puede acercar. Y bueno, este es el capítulo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la página. También se pueden acercar, hacemos algunos eventos. Como decimos, no somos un partido político, no nos voten, porque no vamos a estar ahí para que nos voten tampoco, pero queremos que la gente se informe lo más que pueda de cuál es el estado actual de la tecnología y, bueno, cuáles son las verdaderas causas del comportamiento social para poder solucionarlos. Así que, bueno, muchas gracias y preguntas, dale. Gracias, gente.